Muy buenos días a todos ustedes. Qué alegría que nos estén acompañando en este cafecito de hoy, en donde tendremos la oportunidad de conocer acerca de regulaciones necesarias en nuestro país, de leyes necesarias, no solo por promulgar, sino otras tantas ya promulgadas, pero de necesidad de cumplimiento. Tanta falta que nos hace eso. Y recibimos a una persona de la casa en este día de hoy. Él es Juan de Dios Hiraldo. Está con nosotros y hablaremos de todo. Prepárate que te voy a sacar el juguito hoy. Buenos días y bienvenido al Buenos cafecito. días, Iliana. Qué placer nuevamente estar en este espacio. Ya tenía un tiempecito sin visitarles, pero para mí es un privilegio estar nuevamente contigo para hablar sobre diversos temas de interés que la población necesita saber. Cómo tratarlos y cómo entenderlos. Sobre todo porque entiendo que a nivel mediático hay ciertos manejos sobre propuestas recientes y no necesariamente corresponden a la verdad de la situación o a las necesidades que tiene la República Dominicana en esas materias. Yo quiero entrar contigo, hablaremos más adelante y prepárense, ojo, hablaremos sobre normativas que puedan regular el uso de inteligencia artificial. Yo siento que no es un escenario exclusivo de la República Dominicana. Hay deficiencias en todo el mundo con este desarrollo estrepitoso que está teniendo la inteligencia artificial. Pero antes de entrar en esa materia que es un poquito más complicada, yo quiero hablar acerca de este proyecto de ley, hasta el momento, propuestas que proponen normativas que permitan regular el ejercicio de la comunicación, aquí no exclusivo solamente a comunicadores, el ejercicio que cada persona ejerce desde sus celulares y estas normativas que ahora incluyan las plataformas digitales, ya no solo los medios tradicionales, algo que desde mi perspectiva es necesario, pero que muchos lo catalogan como la ley mordaza, que atenta contra la libertad de expresión. No hemos caído en un libertinaje que necesariamente implique normativas y que ahora entonces se quiera desvirtuar el tema. Aquí estoy quizás sesgando un poquito la pregunta, pero quiero conocer tu parecer sobre esta propuesta. Como todos es sabido, el día 2 de mayo, el presidente de la República depositó un anteproyecto de ley sobre libertad de expresión y medios digitales. Ese anteproyecto de ley busca regularizar el tema de la información a través de los medios digitales, porque no existe una normativa que regule los mismos. Y contempla faltas graves, faltas leves y otras no tan graves. Y conlleva sanciones de hasta 90 días de suspensión de la persona que utilice la plataforma o el medio y también accesoriamente una pena pecuniaria de una multa de 30 a 200 salarios mínimos. Muchas personas se han pronunciado y dicen que es una ley mordaza. Y ha sucedido anteriormente en otros países de América Latina que han aplicado esa normativa. Que yo entiendo como jurista y como ciudadano común y corriente, bueno, que nosotros debemos regularizar la información que se vierte por los medios de comunicación. Y ya sabemos que la comunicación se ha masificado y esa masificación de la comunicación no ha tenido los controles y la regulación y ahí se soslayan deberes y derechos fundamentales. Y mis derechos llegan, o tus derechos llegan hasta donde se transgreden los míos. Entonces, hemos visto cómo cualquier persona crea una plataforma digital sin tener los medios ni la preparación y comienza a omitir opinión y eso transgrede la moral, la dignidad, el buen nombre, que es parte fundamental de la dignidad de la persona y es un derecho fundamental, gozar de la dignidad que tú tienes como ser humano y el respeto al buen nombre. Entonces, hemos cualquierizado el tema de la comunicación y por eso se hace necesario, desde mi punto de vista, crear una normativa y un mecanismo que regule la información que se vierte a través de estos medios de comunicación. Y yo era de criterio, o soy de criterio, que para realizar el ejercicio de una comunicación efectiva, usted tiene que tener mínimo conocimientos básicos, porque hay personas que están comunicando a través de cualquier medio que piensan con faltas ortográficas. Entonces, eso es un problema. Entonces, cualquiera
difunde eso y lo que te ha costado años se puede difuminar en segundos. Hay una problemática que incluso va más allá de la libertad que cualquiera tenga de expresarse de la forma que entienda puede expresarse. Y es el tema que son de los temas de hecho propuestos en estas normativas regular, el tema de las informaciones falsas que se vierten con tanta facilidad y que en muchos de los casos el consumidor ni siquiera opta por las herramientas de confirmación y simplemente las multiplica. Estamos hablando del daño al buen nombre que de manera alegre ocurre constantemente y cualquiera agarra un celular, hace un live, te desacredita y no tienes. Entonces hay unos que dicen, bueno, existen lineamientos legales en donde puedes tomar acción en contra de estas personas. Sin embargo, en el momento en que esos elementos judiciales existían o se crearon, no existía la proliferación de estas plataformas digitales que ahora entonces masifica ya no solo la comunicación, sino el delito como tal. ¿Qué contempla de nuevo este proyecto que no tienen otras legislaciones ya vigentes? Bueno, lo que nosotros teníamos era la ley 53-07 que castiga la difamación e injuria utilizando los medios digitales, un medio digital. Es la única norma, aparte de la ley regular sobre libertad de expresión que tenemos. La difamación e injuria también contemplada en el Código Penal Dominicano. Pero el mecanismo que mayormente se utiliza es la ley 53-07, que regula los delitos electrónicos y dentro de esos delitos electrónicos está un acápite destinado a la difamación e injuria. ¿Qué esta nueva ley contempla? Bueno, contempla un organismo regulador encargado de sancionar aquellas plataformas que emitan dicha comunicación y como todos sabemos, toda persona que cause un daño a otro tiene que haber un debido proceso administrativo sancionador que castigue esa acción. Entonces, con relación a las plataformas digitales, no tenemos un organismo que regule esa cuestión y por ello se está abogando porque se apruebe este anteproyecto de ley. Como establecía, de acuerdo a lo que dice el proponente, el conocido como Cholitín, ha retirado la parte de plataformas digitales, que desde mi punto de vista es la más sensible y la más necesaria, pero sí invita a que se continúe hablando del tema, discutiendo el tema. ¿No entiendes tú que se dejaron presionar? Bueno, yo creo que debieron llamar a vistas públicas y ver y auscultar en todo el seno de la sociedad para determinar cuáles son las cosas que realmente nos afectan. Yo entiendo, yo abogo por la libertad de expresión, pero una libertad de expresión siempre y cuando se respete el derecho de las personas y que se confirmen las fuentes. O tú no puedes emitir una información por emitirla, porque eso implica muchas cosas. Entonces, digo la información porque otro la repite y no busco más allá de esa información. Entonces, tenemos unos estándares muy light para aflojar todo lo que se nos venga en gana. Entonces, yo creo que todas esas cuestiones deben estar reguladas porque hay hay derechos fundamentales que están por encima. Y cuando tú ponderas, bueno, el derecho a la libertad de expresión, sí, yo tengo derecho a expresarme correctamente, obviamente, siempre y cuando tú sepas lo que estás diciendo y tú confirmes que realmente esa información viene de una fuente fidedigna y no una única fuente, sino que tengas que corroborarlas con otras cuestiones. Con el tema, por ejemplo, de los funcionarios públicos están objetos a un escrutinio mayor porque manejan fondos públicos, pero un individuo particular, o por ejemplo, la difusión de imágenes de menores de edad, como vemos a diario. Entonces, hay una proliferación de información que nos está soslayando la moral, el buen nombre, las costumbres, y yo creo que esta ley se hace necesaria con un consenso de todos los actores del sistema para que real y efectivamente, primero, se respeten las libertades individuales y segundo,
que no se transgredan los derechos de cada uno de los individuos que son sometidos al escrutinio público a través de los medios digitales. Tenemos en este momento que pausar, sin embargo, a esta problemática de libertinaje en el uso, digamos que escudándote en la libertad de expresión, cuando a eso entonces se le suman herramientas de inteligencia artificial, que ahora ya no es solo un tercer individuo diciendo lo que le dé la gana de ti, sino manipulado a través de esta inteligencia artificial y diciendo que eres tú que dices ciertas cosas, pues yo creo que también es importante hablar sobre precedentes y regulaciones internacionales alrededor del mundo y qué está pasando en la República Dominicana, hacia dónde vamos en este tema. Al regreso de la pausa, en esta conversación con Juan de Dios Hiraldo en el cafecito de hoy. Tendremos que esperar ahí. Nosotros estamos haciendo nuestro programa de costumbre paralelo en las pausas y hablando justamente de las consecuencias que esto provoca y de la impotencia que nos genera a las personas que con cierta responsabilidad queremos hacer un ejercicio de comunicación y quienes lo hacemos de manera pública, pero al final de cuentas todos comunicamos y tenemos plataformas y redes sociales sobre las que tenemos la responsabilidad de lo que ahí se coloca. Dejaba sobre la mesa el tema peligrosísimo desde mi perspectiva, de que unificado con el poco criterio, la falta de regulación y normativas en torno al uso de las plataformas digitales y de los medios de comunicación tradicionales, viene entonces el ingrediente de la inteligencia artificial, que ya entonces coloca sobre tus manos no solamente la posibilidad de transgredir a terceros con lo que dices, sino de colocar incluso lo que quieras en voz de esos terceros. Y muchos ni se percatan que fue manipulado por inteligencia artificial, de crear contenidos a través de las mismas. Si no estamos cerca de regular plataformas digitales, ¿estaremos cerca de regular la inteligencia artificial y su uso en el país? Uno de los grandes retos que tiene la sociedad mundial es el tema de la inteligencia artificial. Es verdad que la inteligencia artificial ayudará a avanzar en muchos aspectos la sociedad. Por ejemplo, en el campo de la medicina, se han hecho un sinnúmero de estudios que la inteligencia artificial está aportando en el tema de las matemáticas, en el tema de la economía, y se están utilizando plataformas, por ejemplo, la DGI y DGA van a crear un sistema en común para el cruce de información, porque la inteligencia la inteligencia artificial lo que analiza datos de manera masiva y te lleva a un punto determinado. Pero hay otros aspectos de la inteligencia artificial que hoy en día están en grandes debates. Por ejemplo, el sistema de justicia. El Tribunal Europeo dijo hace poco que uno de los grandes retos que tiene la justicia es utilizar la inteligencia artificial en el ámbito jurisdiccional. Me explico. Al momento de emitir una decisión, si los jueces utilizan inteligencia artificial, hay un peligro. ¿Por qué? Porque eso transgrede el debido proceso. ¿En qué sentido? Porque la inteligencia artificial tiene sesgos y se necesita de la condición humana para emitir una decisión. Eso es uno de los grandes retos que tenemos con relación a la inteligencia artificial. En República Dominicana, por ejemplo, en los últimos 15 días celebramos un Congreso Mundial sobre Justicia, donde se tocó la inteligencia artificial, y la semana pasada también el Poder Judicial habló sobre los retos de la inteligencia artificial. Y un juez del Tribunal Constitucional, Amaury Reyes, hablaba sobre el peligro de la inteligencia artificial en el tema jurisdiccional. Ahora bien, la inteligencia artificial nos ayudará, si se utiliza de manera correcta, en los procesos administrativos con relación a la administración de justicia. Es decir, la cantidad de procesos, la mecanización de la fijación de las audiencias. En el tema administrativo debemos utilizar la inteligencia artificial. Ahora bien, para buscar cuestiones jurisprudenciales tendría un uso efectivo. Pero en la aplicación de la justicia, si utilizamos la inteligencia artificial, vamos a mecanizar la justicia y eso no es posible. Eso no es posible. Entonces, eso es uno de los grandes retos. Pero también,
¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial al momento de emitir decisiones? ¿Quién está tomando la decisión? ¿O es una máquina que responde a algoritmos o es un juez? Y hace poco salió en un periódico de circulación nacional que habían jueces que estaban utilizando el chat GPT para hacer sus sentencias. Y eso es un tema grave. Sería hasta utópico pensar que la inteligencia artificial no se involucrará en todas las ramas de la vida, desde hacer una receta en tu casa hasta tomar decisiones. Incluso psicólogos se han pronunciado que hay personas que están utilizando como terapeutas el chat GPT. Entonces yo le digo toda mi vida y tiene formas muy precisas de aconsejar. Sin embargo, la deshumanización de las decisiones pudiera resultar bastante complicado. Nosotros estamos cerca de normativas que permitan regularlo. ¿Existe algún tipo de propuesta o hasta el momento estamos a la brigandina y pasaría igual que con las plataformas digitales que se saca de un proyecto de ley porque no estamos listos para eso? Bueno, yo creo que la sociedad ha evolucionado. Post-COVID, la sociedad evolucionó enormemente con relación a la información y la inteligencia artificial. Y yo creo que como sociedad debemos sentarnos, porque eso llegará un momento en que nos vamos a deshumanizar y no podemos llegar ahí. Y La deshumanización de la sociedad. Y peligrosísimo cuando eso se utiliza, como decían en los muñequitos, para el mal. Cuando cae en manos malignas y se producen contenidos totalmente nocivos. Entonces, ¿quién nos está gobernando? ¿Quién? ¿Quién coloca un algoritmo para llegar a una conclusión determinada? Entonces, yo creo que existen muchas herramientas tecnológicas que debemos utilizarlas para desarrollar la sociedad en el ámbito económico, en el ámbito de la organización, pero hay aspectos fundamentales como el tema de la justicia que necesariamente necesita que sean razonalizadas, pensadas por seres humanos y no automatizadas 2 más 2 de la justicia no es 2 más 2. No puede funcionar de esa manera. Entonces, ¿quién coloca la información que me da la inteligencia artificial? Bien, nosotros pausamos en este momento y al regreso, como les dije, voy a sacarle el jugo a Juan de Dios porque se habla de un interrogatorio que realizará la Fiscalía al señor Antonio Espaillat vinculado al caso reciente del Jet Set y a esa respuesta de justicia tan esperada no solo por las víctimas, o los familiares de las víctimas, sino por la sociedad dominicana. Hablaremos de esto y qué pudiera seguir en procesos posteriores. Esto después de la pausa en el cafecito de hoy. Bueno, continuamos en esta conversación con Juan de Dios Hiraldo en el cafecito de hoy y hablemos del caso Jet Set, que pareciera natimuerto en los medios. Sin embargo, hay una información que da cuenta de un interrogatorio que se le realizará al señor Antonio Espaillat y bueno, y de que las investigaciones se supone deben estar en curso. Aquí el temor de las personas o el reclamo de los dominicanos es la tardanza en procesos cuando dicen, bueno, de haber sido cualquier otro sin renombre, pues probablemente ya hubiese algún tipo de consecuencias. Desde tu experiencia jurídica, ¿qué pudiera pasar a partir de este interrogatorio? ¿Realmente se podrá ver ejecución de la justicia en las próximas semanas? Yo tengo ciertos pensamientos encontrados con relación al caso Jet Set y es posible que yo esté participando con relación a ese proceso. Pero jurídicamente nosotros no podemos ser parte del populismo penal. El Ministerio Público estableció en un primer momento que iba a realizar interrogatorios. Y en su labor de investigación, eso es parte para determinar si estamos en presencia de un tipo penal. Entonces, es lamentable el hecho, un tema trágico que nos afectó a todos.
Pero jurídicamente hay una conducta penalmente reprochable. Eso lo va a determinar la investigación porque estaríamos en presencia de un tipo penal omisivo para determinar si existe una responsabilidad penal por parte de la persona jurídica y los miembros que conforman esa persona jurídica. Si hubo precedentes relativos a cuestionamientos a la edificación, si hubo avisos previos. Hay un sinnúmero de cuestiones que jurídicamente el Ministerio Público debe hacer una investigación para determinar la responsabilidad penal. Civilmente está claro que hay un tema de responsabilidad civil, clarísimo, pero queremos justicia y mucha gente quiere justicia a toda costa y la justicia no es lo que yo quiera, sino lo que jurídicamente pueda ser demostrable. Entonces, vamos a esperar que el Ministerio Público concluya su investigación, si es posible que se le impute penalmente a la persona jurídica y a los miembros de esa sociedad comercial. Hemos visto cómo el Ministerio Público ha utilizado mecanismos para, por ejemplo, colocar notas preventivas o medidas cautelares simuladas con relación a la propiedad o los bienes. Se ha dicho, no con certeza, que hubo un tema de como transferir temas de parte de las propiedades de los medios de comunicación de la persona principalmente sindicada como propietario de estos medios o la persona propietaria de esos. Entonces, yo creo que hay que hacer una investigación objetiva y que se debe buscar las condiciones necesarias para determinar si es un hecho penalmente relevante o exclusivamente muchas personas tendrán que recurrir a la vía civil. Cuando como ciudadanos reclamamos el debido proceso, yo que abogo 1000 por 1000 y soy crítica de todas estas vulneraciones que vemos cotidianamente, en otros casos distintos incluso en sus características, y abogamos por ese debido proceso en un país no acostumbrado a ejercer ese debido proceso. Y cuando vemos situaciones como la explosión en San Cristóbal, en donde las personas indicadas como responsables, pues a los pocos días ya habían sido apresados con conocimiento de medida de coerción posteriormente, y en un país que nos tiene acostumbrados, o un sistema de justicia que nos tiene acostumbrados, aunque que hay que actuar rápido, aunque esto no cumpla con todos los criterios, porque hay que buscar justicia, y en este caso se tarda un mes y varios días, como ya se ha cumplido de la tragedia, pues nos sorprende el que en ese caso en particular, con 233 personas fallecidas y decenas de afectados, pues todavía no haya nada. Iliana, es que no hay igualdad entre desiguales. Ya, ok. Eso es lo que quería llegar. Entonces, ojalá que todos los procesos sean medidos con la misma vara, porque por eso Temis está vendada, pero está vendada para unos pocos. Okay. Pero yo abogo por un sistema de justicia, porque yo soy parte del sistema de justicia, y yo quiero que mañana al más encumbrado de la sociedad, pero al que está en las condiciones más paupérrimas, se le trate de la misma manera. Y sobre estas bases de desigualdad lamentables y existentes en nuestro país, si ciertamente las personas responsables de esta estructura física, no voy a hablar de lo que se le imputa porque no es mi lugar, pero si ciertamente estas personas tienen nombradía y tienen un respeto y respaldo por el sistema empresarial que les respalda, pues también hay muchos de los fallecidos con similar renombre. ¿Pudiera ser esto o tener incidencia en el proceso ya arrancado para que haya una resolución definitiva y haya real justicia para quienes los buscan de manera penal? Vuelvo y te repito, yo soy de criterio que hay ciertos temas que hay que investigar, no emitir opiniones a la ligera. No estamos en presencia de un proceso penal con implicaciones jurídicas importantes, o estamos en presencia de un tema de responsabilidad civil
con relación a la persona jurídica y los miembros que conforman esa persona jurídica. Yo creo que hay que hacer un ejercicio prudente del proceso, que se actúe con objetividad, no motivados por el deseo de justicia de ninguna de las partes, sino con objetividad, porque eso es lo que solidifica el sistema de justicia y el sistema democrático. Eso es lo que le da credibilidad, por ejemplo, al órgano investigador. Cuando hace una investigación, el órgano de investigación debe buscar elementos de prueba tanto a cargo como a descargo. Debe ser objetivo al momento de realizar una investigación y eso le da credibilidad ante la sociedad. Pero no en este caso en específico, sino en todos los procesos penales que existen en el país. No queremos actuar con todo el peso de la ley cuando se trata de un hijo de Machepa. Vamos a hacer una investigación y si estamos en presencia de un tipo penal, pues vamos a procesarlo. ¿Qué implicaría estar en presencia de un tipo penal como este? Bueno, ¿cuál es la sanción máxima? ¿Qué tipo de medidas de coerción se van a aplicar? Entonces, no podemos ver o imbuirnos en el populismo. Queremos justicia, pero ¿a costa de qué? Porque si dejamos que la galeva diga yo quiero justicia, entonces viviríamos en un caos. Por eso hemos instaurado un Estado social y democrático de derecho con un sinnúmero de órganos que realizan una función determinada. Y en este caso tenemos el órgano del Ministerio Público, que es parte del Poder Ejecutivo, que realiza una labor investigativa, y una vez que se realiza esa labor investigativa, apodera al órgano jurisdiccional para que determine la responsabilidad o no de una persona determinada. Entonces, estamos en presencia de un hecho lamentable, que nos cambió a todos como sociedad y que lo que queremos es que se actúe de la mejor manera posible. No hay forma humana de que económicamente pueda ser resarcido 233 vidas que pudieron evitarse. Ahora debemos crear los mecanismos y los controles necesarios para que este tipo de eventos no vuelvan a suceder en nuestro país. Pausamos y al regreso la parte final del cafecito de hoy. La energía solar es un recurso del cafecito de hoy, en donde hemos tenido conversaciones interesantes y digamos que volvamos al principio. Estamos lejos entonces ahora en este proyecto de ley, habiéndose retirado el tema de plataformas digitales, que desde mi punto de vista era la lógica de esta ley. ¿Existen mecanismos de que todavía pueda continuar evaluándose y que desde el Senado o desde la Cámara de Diputados pueda reintroducirse y evaluarse de manera consciente, incluso con las vistas públicas que mencionabas? ¿Pudiéramos todavía tener chance? Yo creo que sí. El objetivo de esta ley es regularizar el tema de las plataformas digitales, porque ahí está el meollo del asunto. Hemos cualquierizado la comunicación. Los paradigmas determinantes son los que están mordiendo la sociedad de hoy en día. Y alguien me decía, ¿quiénes son los que están criando nuestros hijos, nuestra sociedad? Yo creo que el Estado tiene una responsabilidad social fundamental en regularizar lo que invade o impregna el pensamiento del colectivo. Y si yo coloco a un individuo haciendo y diciendo cosas en cuestiones negativas, eso puede llamar a una eclosión social. Entonces, las sociedades están llamadas a regularizar eso, porque pueden haber estallidos, pueden haber pensamientos xenófobos, de diversas índoles. Y eso transgrede la paz social. Y cuando se transgrede la paz social, todos estamos en peligro. Por lo tanto, yo creo que los legisladores deben hacer un alto en el camino, analizar, ponderar qué se puede hacer con relación a esto, crear mecanismos que regulen la comunicación. Yo soy de criterio que no todo el mundo debe comunicar, que deben existir estándares, que deben existir mecanismos de regulación,
cree que deben existir instituciones, que deben existir sanciones. Cuando una persona dice las cosas sin verificación, porque al final de la jornada, lo que nosotros queremos vivir en una sociedad donde colectivamente se respeten los derechos y garantías de los individuos. Ese sería el ideal, y para el que apostamos todos, haya la conciencia suficiente de poder legislar a favor de ello. Gracias, Juan de Dios, por estar con nosotros en el cafecito de hoy. A ustedes por la sintonía de siempre, por supuesto, invitándoles a continuar con la programación de Tele